Lleva ya casi un año sin gobierno, 2 elecciones y un par de intentos por investir al nuevo jefe de gobierno en un contexto de fragmentación política que no da todavía para lograr la mayoría absoluta que permitiera la investidura del nuevo presidente del gobierno español. Mañana sábado es, digamos, la última oportunidad y si no es conseguido por mayoría absoluta, con una simple mayoría, más sís que nos, habrá un nuevo presidente del gobierno español. ¿Cómo va a gobernar en este contexto de fragmentación política? ¿Y qué le ha pasado a España en el último año sin tener gobierno? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. El candidato del Partido Popular de España, Mariano Rajoy, perdió la primera votación de la investidura y se tendrá que enfrentar este sábado a la segunda votación en la que previsiblemente sea elegido presidente del gobierno español. España ha permanecido a lo largo de este año sin presidente de gobierno por la falta de consensos entre los partidos para formar mayoría en el Parlamento, tras la fragmentación del voto en la última elección. Si esta vez no se alcanzaran los votos, se tendría que convocar a una tercera elección. Rajoy podría sumar los votos de su partido y de Ciudadanos, que junto con la abstención del PSOE le permitirá regresar a la presidencia del gobierno, de la que salió tras perder en las últimas elecciones. El candidato popular obtuvo una mayoría insuficiente en la primera votación en la Cámara, de 170 votos a favor y 180 en contra. Si la siguiente tampoco alcanzara mayoría calificada, entonces podría ser investido por mayoría simple, es decir, más síes que noes. La gran interrogante es la estabilidad que en estas condiciones tendría en el Parlamento para gobernar, pues la escasa mayoría lo obligaría a tener que negociar cada tema con las otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos puntuales. ¿Tendrá estabilidad el nuevo gobierno sin mayoría en el Congreso? ¿Podrá gobernar Rajoy con negociaciones para cada tema? En la primera votación de investidura, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha justificado tanto su voto negativo de hoy como la abstención del sábado. En la réplica, Rajoy ha anunciado una moratoria para las reválidas educativas. La intervención de Iglesias se ha centrado en el ataque al PSOE. Rajoy ha admitido que tendrá que buscar mayorías día a día para poder gobernar. Con apelaciones, continuar el diálogo y el acuerdo. Ha ofrecido 5 pactos sobre grandes cuestiones nacionales: el sostenimiento de las pensiones, el modelo educativo, el sistema de financiación autonómica, las reformas institucionales y la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. Tras afirmar que quizá para su partido habría sido mejor esperar a unas terceras elecciones, pero acepta el sacrificio por el bien de España, adelantó que tengo asumido que cada día tendremos que construir una mayoría para la gobernabilidad. Necesitamos un gobierno abierto al diálogo, eso es lo que ofrezco. Estos dispuestos a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones, ha señalado Rajoy. Pablo Iglesias, líder de Podemos, criticó duramente la abstención de los socialistas y les dijo que se confirma con el PSOE y Ciudadanos están más cerca del PP que de nosotros. Es histórico que el PSOE vaya a entregar el gobierno al PP. La gente humilde, sin aliados multimillonarios, solo tiene las instituciones. Los antisistema son ustedes, apuntó. Viernes ya, al fin, viene el fin de semana. Y es un fin de semana en el que habrá noticias y noticias importantes en España, porque después del fracaso de la votación para investir a Mariano Rajoy como presidente de gobierno en otra de los intentos que se han producido este año, fracasó ayer jueves, no consiguió la mayoría de los votos. Y mañana está programado finalmente otra votación en la que, si no consiguiera la mayoría absoluta, podría ser investido como jefe de gobierno con la mayoría simple de los votos. Pero lo interesante no solo es eso, lo interesante es que para esta fecha prácticamente España ha cumplido ya un año sin tener gobierno, sin que haya nadie ocupando la presidencia de gobierno. Interesante también será pensar cómo efectivamente, después de su investidura, a partir, lo más probable, este sábado, Mariano Rajoy podrá gobernar con esa enorme fragmentación de partidos y con una oposición que se ha radicalizado, si me permite decirlo de esta manera, y es el grupo de Podemos. Pero para entrarle, no me adelanto más, vamos a analizar
estas dos cuestiones, el pasado inmediato y lo que viene para España en los próximos años. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo Vicente Romero Caballero. Él es internacionalista y además es el director para Latinoamérica de una empresa de la Comunidad Europea que se llama Eurofunding, que se dedica a financiamiento y asesoría para proyectos de innovación. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Un gusto, la verdad. Y, por supuesto, muchísimo gusto, como siempre, ya está aquí con nosotros Ana Luisa Trujillo, y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ana Luisa, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación. No habías venido a estos estudios todavía. No. Te habían tocado, a ti te habían tocado solamente los de Bucareli. Así es, y veo cambios bastante agradables. ¿Cómo no? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Si quieres podemos comenzar contigo y te diría, pues lo primero que salta a la vista es España lleva casi un año sin gobierno y no parece que haya sucedido gran cosa. Bueno, ¿Te imaginas México un año sin gobierno? No, sí, con gobierno nos ha ido como nos va, no me imagino un año sin gobierno. Sin embargo, la estructura, el sistema político español permite que se den este tipo de situaciones. Según la Constitución, se puede llevar la administración de la general, es decir, no hay grandes proyectos todavía, sino que se lleva la administración normal. El gobierno sigue funcionando tal cual. Sin embargo, sí es importante que ya haya gobierno, porque esto permite establecer un plan político, que se empiece a echar a andar algunas solicitudes de la Unión Europea, ¿no? Y además de el programa que tiene Rajoy para continuar con la salida de la crisis, ¿no?, que habíamos comentado en algún momento. Bueno, hay muchos avances, pero en mi opinión todavía España no ha salido de la crisis como tal, ¿no? ¿Cuál crisis te refieres? ¿La crisis de 2008? Sí, o sea, aquella crisis profundísima de las inmobiliarias, etcétera. Así es, exactamente. También habíamos dicho que, bueno, este impasse político puede ser un remanente precisamente de esa crisis. La verdad es que llama la atención una crisis muy profunda que luego, digamos, le cobra la factura a Rajoy, y luego la fragmentación política deja a España un año sin gobierno, Vicente, y ahora lo más probable es que tengan a Rajoy otra vez 4 años más. Realmente ha sido la crisis más dura, desde luego desde que yo tengo uso de razón, y probablemente en los últimos, diría, desde la Segunda Guerra Civil, desde todos los momentos que hemos tenido, desde el periodo de carestía de los años 50 del siglo pasado en España. O sea, de la posguerra. Correcto. O sea, vivieron una situación prácticamente de posguerra, lo que estás diciendo. Que más que una situación de posguerra, el tema ha sido sobre todo un tema psicológico. España, a finales de 2007, nos estábamos acercando, de hecho se hablaba ya de llegar a superar el PIB alemán, superamos el PIB italiano, la renta per cápita, mejor dicho, la renta per cápita. Nos sentíamos que éramos una potencia en un momento en el que España, a nivel internacional, la última época de Zapatero, la Unión Europea pintaba bastante, un boom inmobiliario, y de golpe llega todo el tema de Lehman Brothers. Se cae todo. Se caen todos los bancos, se caen varios bancos, que en España era un anatema, era imposible que se pudiera caer el sistema bancario. Los créditos se caen, las hipotecas, todo el mundo estaba hipotecado con unos niveles tremendos. Uno de los grandes problemas que yo he comparado siempre entre México y España es: tú llegabas en España a un banco y te daban la financiación sin preguntarte lo que tú ganabas. El tema era cuantos más, mejor. Un albañil, un peón, una persona con un salario básico podía comprarse una casa de millones de pesos. Financia y progresarás, vaya. ¿Cuál es el tema ahora? La crisis crea un drama hasta psicológico. Toda la generación, el baby boom español de los 60, de golpe la generación más formada probablemente de la historia de España, se da cuenta de que no va a tener trabajo, y en los próximos años. Fue toda una generación, podemos verlo incluso en México. Yo, que llevo toda la vida trabajando y viniendo a Latinoamérica, especialmente a México, te encontrabas con que
poder ir por el Paseo de la Reforma y encontrar españoles jóvenes formados que se vinieran aquí como nos vinimos en la época de Lázaro Cárdenas. Sí, claro, se reactiva la migración. Sin embargo, ahora el tema es realmente que hubo un ajuste brutal, obligado por la propia Unión Europea. Estuvimos a punto de ser rescatados, como fue, por ejemplo, el caso de Portugal. Nosotros no llegamos a eso. Pero a punto, ¿eh? A puntito. O hasta rumores hubo ahí que tuvieron que desmentir, me acuerdo. Era horrible. Sí, entonces, la situación era de ¿qué va a pasar aquí? Luego, además, llegaba el momento de Grecia. Todo el sur de la Europa mediterránea parecía que se caía. Luego nos autopusimos el nombre despectivo de los PIGS. Portugal, Italia, España. Sin embargo, el ajuste, cuando entró el Partido Popular, y hay que reconocer un tema, el ajuste fue brutal. Sí. Yo no creo que además, Ana Luisa, tú estabas... Pero el ajuste lo hace el Partido Popular. Realmente empieza a hacerlo el Partido Socialista, obligado por la Unión Europea. Y le cuesta las elecciones. Le cuesta las elecciones y se pierden. Ahora, lo que me llama la atención es en ese marco también surgen dos partidos, digamos, anti-establishment o anti-sistema, no sé exactamente cuál de las dos calificaciones les gustaría tener, pero que son Podemos y luego Ciudadanos. Y hoy, digamos, lo interesante es cómo se refleja el ajuste en el equilibrio de la composición política del Parlamento español. Una enorme fragmentación, incapacidad de ninguna mayoría para formarse, para tener un gobierno, digamos, en solitario, y un partido como Podemos diciendo, yo prácticamente los dejo ahí solos porque ustedes son casi le digo, delincuentes. Eso le dijo a la representación popular Pablo Iglesias. Lo ha dicho ayer. Y los antisistemas son ustedes, eso es lo que les dijo. Mientras el Partido Socialista, en una enorme crisis después de la renuncia de su líder, decide abstenerse y más bien pues no apoyar, sino dejar pasar. ¿Cómo entiendes esa lógica? ¿Qué pasó? ¿Cómo se vincula esa crisis que hablaba Vicente con esta reconfiguración política? Bueno, yo creo que Podemos y CIU es parte del movimiento que se inició en el 2011 sobre estos jóvenes que están inconformes con la política, ¿no? Los no alineados a ningún partido, ¿no? Todos que tenían plantones en la Plaza del Sol y todo esto, yo creo que es parte de este movimiento. Sin embargo, hay quienes señalan que, bueno, finalmente en el momento en el que este grupo decide participar en las elecciones y fundar una organización política, dejan de ser ciudadanos precisamente y se convierten en políticos. Entonces, aquí hay un discurso como ambiguo sobre no nos gusta la política, pero estamos participando en el Parlamento, ¿no? Yo creo que ni la política es tan terrible como señalan algunos, ni están renunciando a una actividad loable, que es tratar de mejorar las cosas en España, ¿no? Creo yo que la actividad de Podemos y la posición que tienen en este momento es muy importante, porque dado que el PP y el PSOE no pueden negociar la coalición para generar el gobierno, van a tener que hablar con Podemos. Entonces, yo creo que aquí el tema es para Podemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición que van a tomar? Van a tener que tomar partido por el PP o por el PSOE, no lo sé, pero tienen que dejar esta parte de no somos políticos, sí lo son, están en el Parlamento y se han convertido en políticos, ¿no? Ahora son políticos porque están en el Parlamento, dice Ana Luisa, y yo recuerdo una frase que me quedó muy grabada, que dijeron, cuando los jóvenes salieron a la calle en España, los partidos políticos envejecieron. Y a pesar de eso, hoy sigues teniendo el viejo Partido Popular y el viejo líder Mariano Rajoy nuevamente en la presidencia del gobierno. Entonces, no estoy entendiendo, Vicente. O sea, hay un tema... no envejecieron. ¿Quién los apoya? Los jóvenes eran los inconformes, pero resulta que no lo son tanto. Yo quizás estoy por edad en ese momento, uno de todo ese cambio, y lo he vivido por incluso en gente de mi generación. En España ha habido desde la Constitución del 78 prácticamente hubo una alternancia política, en un primer momento por la UCD, que era un partido de centro-derecha, y con el PSOE. Posteriormente fue el PSOE y el nuevo, digamos, partido de centro-derecha fue Alianza Popular, el actual Partido Popular. La crisis ha hecho mucho daño y toda esa generación del baby boom quedó desorientada.
En España todavía se marcaba un poco el tema de la, aunque parezca sorprendente, el hecho de la guerra civil, de derecha, Partido Popular, Franco, PSOE, digamos el progresismo en España, y de golpe no existe ya una alternancia, no existe una socialdemocracia, no existe un centro derecha claro, porque ambos, más que mentir, dijeron que íbamos a seguir creciendo y de golpe se cayó todo. Yo diría que Ciudadanos no es un partido antisistema. Ciudadanos en el fondo es toda esa generación desorientada más de centro derecha que decide, oye, yo no quiero votar a Podemos, porque Podemos será visto siempre como un partido de izquierdas, populista, y que de hecho fue el que todo lo que es Podemos teóricamente y además realmente vino de, sobre todo además de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, de la Universidad de la Complu, correcto, fue la que todos esos profesores, dirigidos por Pablo Iglesias, empezaron a montar el movimiento. Mi impresión personal es que conforme se vaya saliendo de la crisis, este año, de hecho España ya estamos en este semestre creciendo al 3,2%, cada vez va a ir bajando más el suflé, llamémoslo así, de Podemos. La gente ha visto que con el Partido Popular ha habido un crecimiento pese a ese ajuste brutal. Lo peor quizás de la crisis es lo que a mí personalmente creo que preocupa a mucha gente moderada, es que el Partido Socialista está desorientado. El partido que nos gestionó el equilibrio un poco. Exactamente, gestionó todo el desarrollo democrático de España, esa alternancia de un partido progresista pero un partido moderado, de golpe que aparezca la demagogia de un partido como Podemos, que realmente su mensaje es: todo lo que hubo antes está mal, la Constitución no valía nada y hay que cambiarlo todo. Y eso en un contexto con un problema como el problema, la crisis europea general, ahora mismo en Italia, Portugal, el tema del Brexit, o sea, todo eso en España hay que considerarlo que es el segundo país más grande de la Unión Europea después de Francia. Todo eso produce una sensación de hacia dónde vamos. Ahora, fíjate el escenario que tiene hacia adelante Mariano Rajoy. Tiene, por un lado, el Partido Socialista en crisis y, digamos, absteniéndose y dejándolo, tratando de apartarse. No está haciendo, digamos, ningún tipo de coalición con él. Al mismo tiempo que otra parte de la izquierda polarizada, Podemos, diciéndole: todos ustedes son establishment, todos ustedes son status quo, no quiero saber nada y voy a estar aquí para recordárselo. Mañana seguramente va a haber nuevo presidente del gobierno español, aunque no tan nuevo, será una repetición de Mariano Rajoy, quien del Partido Popular, de centro derecha, que ya gobernó. Pero lo interesante es cómo va a gobernar ese país en esa situación de fragmentación política que no le ha permitido formar gobierno en casi un año. Estamos hablando con Ana Luisa Trujillo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, internacionalista, y con Vicente Romero Caballero, director para América Latina de Eurofunding. Pero creo que me había quedado contigo y el tema es, tú decías, quizá esto es un residuo de la crisis económica. Pero ¿cómo digamos, te imaginas que Rajoy vaya a poder gobernar con un parlamento tan complicado los próximos años? Bueno, yo creo que... O sea, ¿cómo lograr la estabilidad de su gobierno? Yo creo que mañana se va a dar un reajuste importante. Mañana se va a investir a Rajoy como jefe de gobierno, ¿no? Sin duda también creo que muchos actores dentro del PSOE tienen claro que no pueden estar estirando más la liga, digamos, porque eso va en detrimento de su propia imagen, ¿no? Lo cual también nos habla de una crisis en las izquierdas a nivel internacional, ¿no? Habíamos hablado de, bueno, CIU y Podemos como las opciones o la nueva izquierda, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, no acaban de ser la izquierda que se espera, ¿no? Muchos lo tachan de populista. Yo creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? El PSOE se había caracterizado por ser el partido de izquierda en España por tradiciones, un partido importante también dentro de la historia de la transición democrática en España.
Sin embargo, creo que en el trayecto de la crisis y de todo lo que ha sucedido en España y a nivel internacional, encontramos a las izquierdas incapaces de responder a los nuevos problemas que plantea la realidad. No hay una respuesta como tal y la gente lo percibe de esta manera. Por eso el impasse político en España y el surgimiento de nuevos populismos y de nuevas corrientes, no solo en España, sino en Gran Bretaña, en Estados Unidos, aquí mismo, ¿no? Ahora, no son problemas fáciles, sencillos. La agenda que le espera a Rajoy, a ver, solamente por poner algunos temas sobre la mesa. ¿Cómo sostener el régimen de pensiones, que fue, digamos, piedra angular de la construcción de la política socialdemócrata? El financiamiento de las autonomías en un momento de aumento, crecimiento de las reivindicaciones independentistas, sobre todo de Cataluña. Y el tema del modelo educativo, o sea, para abrir boca. Y además en un contexto horrible. Claro, pero va a tener que pactar, porque eso no lo puede sacar en el Parlamento si no es construyendo alianzas. ¿Con quién va a hacer alianzas? Hay que tener en cuenta... O lo va a hacer con una alianza por tema. Unos días con uno, otros días con otro, y ahí vamos jalando. Y además un tema que es aún peor. La Unión Europea, nosotros no estamos cumpliendo el objetivo del déficit. El objetivo del déficit del Producto Interior Bruto era o sea, de la deuda, era de un 2,8% y estamos en un 4,8% ahora mismo. Va a tener que haber un ajuste de 20.000 millones de euros en un contexto que, como tú muy bien dices, no sea las comunidades autónomas todavía el gasto es muy alto, no ha habido un ajuste fuerte, ha habido un ajuste laxo y eso va a influir. ¿Qué puede hacer Rajoy? Porque Rajoy tiene una situación que ha tenido varios años de rodillo. No sé si se dice igual en mexicano, pero básicamente con una mayoría absoluta que ahora mismo no tiene. El próximo sábado, si le votan, este jueves le votó Ciudadanos, Coalición Canaria, un pequeño partido regionalista en las Canarias, y ellos fueron 170 votos contra 180. Sí, no da. No da. Entonces, solo tiene dos opciones: comenzar a pactar. De hecho, ya ha dicho que todo el tema del modelo educativo se puede, lo dijo el jueves, se puede volver a replantear. Habló de un foro para el tema de Cataluña, el tema del problema territorial que tenemos en España, de una manera laxa, de una manera hablando por hablar, pero realmente el problema es que Rajoy no está acostumbrado a negociar. Y ahora mismo, aunque él tiene el poder, que es muy importante en España, el poder ejecutivo en España es más fuerte probablemente que el poder ejecutivo en México, va a tener que empezar a negociar. ¿Con quién? Con Podemos no va a poder. O sea, imagínate, una estrategia para cada problema. ¿Cómo ves, digamos, la estabilidad del gobierno español, la gobernabilidad en esas condiciones? Bueno, yo creo que tienen más posibilidades de salir adelante. En España creo que la política se hace de otra manera. Creo que hay más conciencia de las posiciones y de las cosas que se están jugando. Entonces, ¿pero es la política o es que, digamos, hay ciertas instituciones y la parte económica un poco desligada de la parte política? No lo sé. No creo que esté desligado lo político de lo económico, al menos no en esta etapa de la historia del mundo. Pero sí creo que el tema de las instituciones, el sistema parlamentario que tiene España, yo creo que sí le da un poco de más juego para la negociación, ¿no? Cosa que aquí obviamente no conocemos. Aquí no hay ni juego ni negociación, ¿no? Vienes. ¿Cómo le va a hacer? Es un asunto de instituciones, sí, a juzgar, lo le decían a Luisa, a juzgar por el último año sin gobierno, que España crece más de lo que lo estaba haciendo con gobierno antes, a uno le entran sus dudas. Pero bueno, ¿cuál es, digamos, tu diagnóstico? ¿Qué va a sostener la gobernabilidad de los próximos años? Va a ser complicada, pero por primera vez de los últimos años no va a haber un partido con una mayoría absoluta en el que no se negocia absolutamente nada. Ahora se va a tener que arremangar las mangas el gobierno de Rajoy y va a tener que empezar a negociar. Y el PSOE va a tener que empezar a realmente trabajar como un partido real de oposición. Podemos, yo personalmente pienso que quiere tomar el papel de jefe de la oposición. De hecho, está intentando, ayer jueves salía diciendo que los canallas, tanto de ambos lados, del PSOE, del PP, el PSOE, que se había vendido. La triple alianza le llamó. Correcto. Ellos son la verdadera oposición.
y al español ese grado de protagonismo, algunos lo llamarían prepotencia, puede venir, dar réditos cuando la gente está muy desesperada. Pero si continúa el crecimiento económico, la gente, y por eso la gente votaba al PP, la gente quiere seguridad. Tras una crisis económica brutal, la gente no votaba al PP pese a todos los escándalos de corrupción porque fuera lo mejor, sino porque era lo menos malo. El problema es que, como muy bien ha dicho Luisa, el problema que tenemos aquí es una gran crisis de la socialdemocracia. No hay alternativa ahora mismo en España real al Partido Popular. Yo no sé si sigue siendo vigente eso del menos malo. Estamos hablando de la sesión que habrá mañana en el Parlamento español para la sesión de investidura del próximo presidente de gobierno, que presumiblemente después, como se dice, digamos, en términos pugilísticos, después de 3 caídas, parece que va a ser Mariano Rajoy, el Partido Popular, que regresaría al gobierno después de esta época, después de este año de inestabilidad y un par de elecciones que no acabaron dando una mayoría clara a los españoles. Me quedé contigo, Ana Luisa Trujillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el tema en el que nos quedamos es ¿qué va a hacer? ¿Cómo gobernar ante ese nivel de fragmentación? ¿Acuerdo por acuerdo? Pues, ¿estrategia según cada uno de los problemas que tiene en la agenda? Yo creo que sí, porque no hay otra manera, ¿no? Y como lo había señalado antes, yo creo que el sistema político español lo permite. Además, el PSOE creo que ya están conscientes de que la población tiene cierto reticencia al partido, ¿no? En la segunda votación perdieron escaños, entonces no creo que se arriesguen a perder más, no a perder más credibilidad política. Entonces creo que debe de darse la negociación. Además, habíamos comentado, hay un desdibujamiento de las ideologías a nivel de partidos políticos en muchas partes del mundo. Yo creo que España no es la excepción. La gente vincula al PP y al PSOE como parte de lo mismo. Y es que a la medida en que la economía o los temas de este tipo se han ido vinculando con la política, creo que se ha ido desdibujando un poco. No digo que esté mal, pero sí creo que le ha generado a la cuestión política una pérdida de identidades, ¿no? Que se está reflejando en esta situación en España. Ahora es curioso, y esto también hay que decirlo en el caso español, Vicente Romero, director de Latinoamérica, para Latinoamérica de Eurofunding, a diferencia de otros países europeos, y aunque a Podemos le llamen populista, digamos que no han tenido el resurgimiento de grupos tan fuertes, incluso algunos con afiliaciones, digamos, nazistas, como el caso de Austria o el Frente Democrático de Jean-Marie Le Pen. Digamos, los nostálgicos del franquismo no han salido, ni ninguno de estos grupos se ha rescatado ni se ha radicalizado por ahí. ¿Por qué? Realmente siempre se dice que el Partido Popular agarra desde la parte más de centro hasta centro izquierda hasta la parte de extrema derecha. El voto un tema que es yo creo que más preocupante para el modelo español es la derecha sí que está muy unida. Es decir, de hecho Ciudadanos es un partido mucho más pequeñito que lo que sea el Partido Popular, que se podría considerar como el bloque de derechas. Sí. Pero sin embargo, el Podemos es un gran bloque, un partido que ha estado a punto de superar al PSOE como eje, como partido política. Así es. Entonces, realmente el problema es que casi es hasta un modelo generacional. Toda la gente joven desencantada, derechas o izquierdas, hay mucha gente que está votando a Podemos. La gente digamos, joven, de cambio generacional, más de centro-derecha, está votando a Ciudadanos. Pero realmente el crecimiento es más el bloque de derechas que de izquierdas. Como bien decía... o sea, los indignados, entonces, aquellos eran conservadores a pesar de que levantaban la mano contra el establishment. Esos han votado a Podemos. Y esos han votado a Podemos y esos van a seguir votando a Podemos, porque Podemos, por lo que parece, no se derrumba. Después de un modelo que es un modelo de decir, vamos a romper con todo lo que ha habido en el pasado, vamos a romper con la corrupción. Se habla mucho cuando aquí en México, cuando voy, de la corrupción mexicana. La corrupción española ha sido brutal durante la época del boom. Esa corrupción ha seguido.
¿Qué verían ambos? Con esto voy cerrando el programa de elección o mensaje para México de la experiencia española. Si hay alguna similitud o algo que extraer, digamos, de elecciones para nosotros. Bueno, yo creo que en primer término lo que habíamos comentado sobre el desdibujamiento de las ideologías, no creo que México es un caso similar. No identificamos al PRI como el centro. Nuestro nacional revolucionario se ha diluido, nuestra derecha católica se ha también al PAN diluido. Como la derecha, pero el PRD, que era la izquierda, ya no. A mucha gente ya le parece que no es la izquierda, incluso hablando de este desquebrajamiento de las izquierdas, bueno, ahí está el caso del PRD y Morena, ¿no? Que tiene que ver es un poco similar a los procesos de desdibujamiento de izquierdas. Y también fragmentación política, mucho más que antes. Exactamente. El gran problema que tiene México, creo yo, es que no sabemos negociar, ¿no? Eso creo yo que es, y que sí tendríamos que aprender de España. Bueno, y que además tenemos un presidencialismo. ¿Qué elecciones ves tú? A mí, como, de hecho mi familia es mexicana, y desde la modestia de hablar de México, a mí me preocupa mucho que la percepción real de corrupción que hay en México cada vez está aumentando más, pero incluso en las clases más populares. Y realmente toda esa frustración, esa ira, eso de que todos roban en México, se está yendo hacia movimientos, en mi opinión, más populistas, más demagogos, más de izquierdas. El problema es que por el modelo organizacional de España, un Podemos se puede mantener, puede estar dentro del parlamentarismo, pero en México realmente el problema que hay, que yo veo que ¿qué pasará en las próximas elecciones? Un PRI desdibujado, un PAN que todavía no tiene un candidato claro, un populismo de izquierda que puede crecer y puede dar la campanada sin darnos cuenta. México siempre se ha visto como uno de los países más estables a nivel político de toda América Latina. No ha tenido esos golpes, esos cambios brutales que ha tenido otros, y eso a mí me preocupa. Cierro contigo. ¿A ti qué te preocupa? A mí me preocupa de lo que estás haciendo allá y acá. Bueno, yo creo que la Unión Europea en general tiene un proceso de reajuste, ¿no? Que incluye a algunos de sus miembros, pero sin duda la Unión Europea, los países que la integran han salido adelante a partir de grandes crisis, entonces no creo que esta sea la excepción. Yo creo que a Europa le conviene una España fuerte, no es el segundo país en territorio, el quinto, si no mal recuerdo, en población, lo que le da un peso importante en el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea. Entonces, por supuesto que a Europa le conviene que España salga del impasse para que empiece otra vez a participar del proceso y del relanzamiento de la Unión Europea como un actor internacional. En un momento justamente también de resquebrajamiento del proyecto europeo. Ya eso es tema para otro costal. Muchas gracias, Vicente Romero Caballero, director para Latinoamérica de Eurofunding. Muchas gracias, Ana Luisa Trujillo, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias a los dos, de verdad, por haber estado. Y pues mañana no se pierda la sesión de investidura de Mariano Rajoy, a ver qué pasa. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.